Contándole una historia que leí hace unos días y que quisiera compartir con ustedes, pero a lo mejor la he escuchado, pero es la historia de un pescador que está por ahí al lado de su barca y terminó de pescar lo del día y se acostó, se sentó ahí en una sombrita a descansar y estaba por ahí tomándose una siesta relajadamente y felizmente, ¿verdad? Llegó por ahí un empresario con mucho dinero, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Verdad? Y el pescador le dijo, bueno, nada, estoy descansando, sentado, aquí relajado. Y le dijo el hombre, ¿y por qué no estás pescando? Bueno, porque ya pesqué lo del día de hoy, ya tengo los peces del día de hoy, no necesito más. Dijo, no, es que esa mentalidad es muy mediocre. ¿Cómo vas a nada más pescar lo del día y ya sentarte a descansar? Sigue pescando. Y el pescador le dijo, ¿y para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para que tengas más peces. Dijo, ¿y para qué? Pues ¿cómo que para qué? Pues para que tengas más dinero. Y el pescador le dijo, ¿y para qué quiero más dinero? Pues ¿cómo que para qué quieres más dinero? Pues para que te compres otra barca, nomás tienes una. Si tienes más dinero te vas a poder comprar 2 barcas. Y el pescador le dijo, ¿y para qué quiero 2 barcas? Pues ¿cómo que para qué quieres 2 barcas? Para que puedas pescar más peces. Y así si tienes 2 barcas y pescas más peces, vas a poder comprarte otra red. Y le dijo el pescador, ¿y para qué quiero otra red? Pues ¿cómo que para qué quiero otra red? Le dice, pues para que puedas pescar más y más y más y más. Y el pescador le dijo, ¿y para qué quiero pescar más? Pues ¿cómo que para qué quieres? Si así pescas más, vas a comprarte otra tercera barca y luego una cuarta y luego una quinta y vas a tener muchas redes. Y le dijo el pescador, ¿y para qué quiero tantas barcas y tantas redes? Pues ¿cómo que para qué quieres tantas barcas y tantas redes? Para que después tengas tus trabajadores, tus empleados y seas un emprendedor y así puedas tener tu negocio grande. Y el pescador le dijo, ¿y para qué quiero yo un negocio tan grande? ¿Y para qué quiero empleados? Pues para que tengas mucho dinero, vas a ganar mucho dinero si armas un imperio de pesca. Y el pescador le dijo, ¿y para qué quiero yo un imperio de pesca? Y el hombre le dijo, pues para que al final tengas mucho dinero y te puedas sentar a descansar. Y el hombre le dijo, ¿y qué crees que estaba haciendo ahorita? Y me llamó mucho la atención esta historia, hermanos, porque vivimos en una sociedad en la que siempre estamos cansados, en la que siempre estamos pensando a lo mejor como el empresario, y a lo mejor nos podemos hasta sentir mal y culpables de poder sentarnos a descansar en algún momento, ¿verdad? Realmente el poder estar en paz es algo que a veces solemos postergar y poder disfrutar y sentarnos, y a veces lo solemos complicar más de lo que debemos. En la creación, hermanos, Dios creó un día para descansar, un día para reposar, que le llamó el sábado, que en la cultura judía era la costumbre de cada día sábado, el viernes en la tarde cuando se metía el sol, que era en la cultura judía cuando oficialmente empezaba el día siguiente, todo ese día reposaban. Y nosotros, hermanos, vivimos en una sociedad que no sabe descansar. Vivimos en una sociedad en donde la gente todo el tiempo está cansada. Y tú le preguntas a la gente, oye, ¿cómo están? Y la gente dice, estoy cansado o estoy cansada. Y confundimos, hay dos conceptos que confundimos. Hay una diferencia entre no hacer nada y descansar. No es lo mismo. Porque la cosa es que no sabemos descansar tampoco. La gente dice, voy a descansar, y se van a unas vacaciones donde regresan reventadísimos. ¿Alguien dice amén? Dice, voy de vacaciones, y se van a unos viajes, hermanos, donde regresan pero reventados. Dice, es que ando descansando con mi familia. Y regresan el domingo en la noche y lo que regresan es reventado. El lunes en la mañana anda ahí como zombie. No fue a descansar, fue a pasear, que se vale pasear, pero pasear no es descansar. ¿Me sigue? No es descansar. La gente dice, ¿qué tengo descanso? Tengo una semana de descanso. Por ejemplo, yo considero, los que han ido a Disney, el peor lugar que hay en el mundo para descansar se llama Disney. Nunca vaya a Disney a descansar, ¿verdad? Es el peor lugar que hay para descansar. Uno regresa pero hasta con los nervios alterados, ¿verdad? De Disney. Me acuerdo una vez que fuimos con Leito hace muchos años, ¿verdad? Que estaba Santi bebé,
y Leito estaba soltero. En ese tiempo no tenía que pedir permiso para salir como ahora, porque estaba soltero. Y no, eso fue un show haber ido al parque, ¿verdad? Hay lugares que no son para descansar, y lo que pasa es que confundimos esos conceptos. Decimos, okay, bueno, vamos a descansar mi familia y yo, vamos a ir a la playa, y regresamos salados, quemados y cansados, ¿verdad? Está bien pasear, pero los seres humanos necesitamos descansar. También hay otro concepto que es no hacer nada, y decimos, mañana voy a descansar, ni me voy a lavar los dientes en todo el día. Todo el día en pijama viendo Netflix, ¿verdad? Y al final del día que anda en pijama no se siente descansado, se siente alterado, se siente aburrido, etcétera, ¿verdad? El descanso, hermanos, ¿por qué pasa esto? Que nos vamos a vacaciones que nos agotan, que nos vamos a paseos que nos agotan y lo confundimos con descanso. Y de nuevo, pasear es muy, muy, muy lindo, es muy bueno y es necesario, pero también necesitamos descansar aparte del paseo. Por eso dicen la broma, hay gente que bromea y dice, necesitamos unas vacaciones de las vacaciones, ¿verdad? Necesitamos vacaciones de las vacaciones, porque a pesar de que uno la pasó increíblemente en familia o con los amigos, uno no está descansado. O uno dice, no voy a hacer nada mañana, y todo el día en pijama, y ni me peino, y ni me lavo los dientes, todo el día cambiándole, veo todas las 3 temporadas de la serie en un día, y al final del día usted no se siente más descansado, porque descansar es algo muy puntual, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que no sabe descansar, que no sabe parar, y que confunde el descansar con pasear y con no hacer nada, ¿verdad? Y lo interesante, hermanos, es que la Biblia habla del sábado, del reposo. Al judío le tenían prohibido trabajar el sábado, el día de reposo, no para que viera Netflix todo el día, ni para que se fuera de vacaciones, sino para que reposara, para que descansara. Así como Dios mismo descansó el 7º día cuando hizo la creación, cuando creó el mundo. Entonces, en esta serie, hermanos, que comienza hoy, vamos a tener 4 semanas hablando del sábado, y quisiera, hermanos, que tuviéramos como objetivo la pregunta, ¿cómo podemos descansar en esta sociedad que no sabe descansar? Me gustaría que al final de las 4 semanas pudiéramos tener ideas más claras y sobre todo bíblicas y espirituales de cómo podemos descansar personalmente, en familia, de maneras bíblicas y espirituales, ¿verdad? Vamos a empezar hoy y después tenemos un par de semanas con diferentes cosas, pero en el mes de mayo tendremos 3 semanas en donde vamos a poder desarrollar este tema, estos 3 temas que siguen, de los tipos de reposo que hay, de cómo reposar en familia, de cómo poder descansar individualmente, porque descansar es una acción, ¿verdad? Es una acción y no es no hacer nada. Pero vamos a ir viendo qué nos enseña la Escritura sobre esas cosas y algunos principios, disciplinas y actividades que podemos poner en práctica quizá como familia, como individuos, para poder descansar de verdad, ¿verdad? Hoy me gustaría reflexionar muy brevemente, le prometo que no me voy a tardar, muy brevemente en el concepto de estar cansado, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que está siempre cansada y que de paso no sabe descansar. Me gustaría que habláramos de los riesgos de estar cansado. Eso me gustaría hablar el día de hoy, los riesgos de estar cansado. Déjeme recordarle un concepto que vimos hace unos años, una autora que se llama Ruth Haley Barton, y ella habla de un cansancio bueno y habla del cansancio malo. Ella dice, hay cansancio bueno y hay cansancio malo. Por ejemplo, el cansancio bueno es cuando usted, aquellos que cortamos nuestra propia yarda, nuestro propio jardín, termina, si usted es como yo, pues yo termino todo lleno de tierra, ¿verdad? De cortar mi yarda, mi jardín, pero uno termina cansado, yo termino cansado, me duelen los brazos, me duelen las piernas, me duele todo. Pero es un cansancio bueno porque usted mira la yarda, mira el jardín, y a pesar de que no trabajo en landscaping, ¿verdad? Ni soy artista ni nada, pero dice, bueno, por lo menos está corto. Ya el otro viernes vuelvo a cortarla, ¿verdad? Porque ya ve que en el verano cada viernes hay que cortarlo cada semana. Pero es un cansancio bueno porque dice uno, mira, progresamos, se ve lo que hicimos. O como en el fútbol, ¿verdad? Usted dice, hoy terminé cansado, pero qué golazos me eché hoy, ¿verdad? Valió la pena el cansancio, etcétera. Ese es un cansancio. O usted viene del trabajo
¿verdad? Y dice, estoy cansado de toda la semana, pero le gustó lo que hizo, progresó, ganó dinero. Me imagino que aquí hay varios que pintan o que hacen proyectos o que construyen o que remodelan. Me imagino la satisfacción de ver el antes y el después. De hecho, a muchos que trabajan en eso les gusta tomar fotos del antes y el después, ¿verdad? De cómo estaba. He visto aquí gente que ha remodelado baños, gente que ha pintado casas, que ha construido cosas y que le toman fotos al antes y al después. Y me imagino la satisfacción de decir, estoy cansado, pero aquí está el antes y el después. Ese es el cansancio bueno de lo que habla la autora Ruth Haley Barton, pero también ella habla de un cansancio malo. Ella dice el cansancio malo es la repetición de eventos que nos tienen frustrados. Es cuando decimos, estoy cansado de esta cosa que se repite y se repite y se repite y no hay avance. No es como que hay un antes y un después y a pesar de estar cansados podemos disfrutar del resultado, sino que no hay avance. Es como que siempre le damos vueltas a lo mismo. Es la repetición de eventos que nos causan mucha frustración, ¿verdad? Entonces, estar cansado de una manera negativa y que todo el tiempo estemos cansados y que siempre durmamos mal y que por lo tanto nos despertamos no con la mejor energía y que siempre le vemos lo malo a las cosas, y es un problema porque es un círculo, ¿verdad? Y quisiera hablar hoy yo del riesgo de estar cansado y los siguientes domingos hablar un poco más del reposo que nos ofrece Dios, que nos ofrece la Escritura. Voy a leer 3 pasajes. Yo le pido que no abra su Biblia, que no lo busque. Yo sé que hay algunas personas que están anotando y le voy a dar los pasajes. Si quiere abrirla rápidamente también puede hacerlo, pero de preferencia escuche lo que yo voy a leer y sobre todo identifique la palabra cansado ahí en ese pasaje que voy a leer. El primero es en Génesis 25. Génesis 25, donde es la historia de Jacob y Esaú. Y dice, mire lo que dice. Dice, hablando de Jacob y Esaú, los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era un hombre pacífico que habitaba en su casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, una sopa, Esaú vino cansado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por eso le llamaron Edom, que significa rojo. Verso 31, véndeme tu primogenitura, le dijo Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve ser primogénito? Júramelo primero, dijo Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura por un plato de sopa. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así desapareció la primogenitura de Esaú. Ok, hermanos, hoy en nuestra cultura y en esta parte del mundo, ser primogénito pues no es como que le van a dejar a uno más dinero, ¿verdad? No es la gran cosa. A lo mejor hay alguna satisfacción de ser el primogénito. Usualmente al primero es al que más regañan, es lo que dicen por ahí, ¿verdad? Pero hoy en día, en esta cultura, ser primogénito es todo. Usualmente la herencia del papá, por ejemplo, la herencia de Isaac, que era el padre de Jacob y Esaú, él tenía grande riqueza y él iba a dividir su riqueza en 3 tercios. 2 tercios eran para el primogénito y 1 tercio era para el hijo menor. Era la cultura. Y no solamente eso, sino que vivimos en una época de patriarcas. Ahora sí que el patriarcado, ¿verdad? Vivimos en el verdadero patriarcado aquí. Y el próximo patriarca iba a ser Esaú, que es el mayor, es el cazador, es el primogénito. Y un día está cansado, dice que viene muy cansado, y dice, la Biblia menciona la palabra cansado 2 veces. Y él, su hermano Jacob, que es el menor, le hace una sopa, y está guisando una sopa. Y Esaú le dice, dame de la sopa, dame de tu sopa. Jacob, aprovechándose de la situación, le dice, bueno, dame tu primogenitura, ahora yo soy el primogénito. Y Jacob, hermanos, Esaú sabe que la primogenitura es lo máximo que puede haber en ese tiempo y en esa cultura, y él decide darla, él decide entregarla, dice, no me importa ser primogénito, quédate con la primogenitura, yo lo que quiero es un plato de sopa. Imagínense, cambiar la primogenitura por un plato de sopa. Y esto me llama mucho la atención porque aunque uno esté tan hambriento y tan cansado,
Como alguien me dice, oye, me estoy muriendo de hambre, te doy este plato de sopa, pero dame tu casa. Oye, no, ¿cómo vas a cambiar algo tan grande por algo tan insignificante? La primogenitura era mucho más que una casa. Era su vida entera. Él iba a ser el próximo patriarca de su familia. Y el que iba a heredar la mayoría de las posesiones y de las tierras de su padre. Pero fíjese en esto, el cansancio de Esaú, hermanos, no es que viene agotado de la cacería. El problema es emocional, el problema es que está cansado, está frustrado, está estresado, está deprimido, está cansado de la repetición de eventos. Y cuando estamos así, no podemos pensar bien. Cuando estamos así, solemos menospreciar lo que en otro tiempo hubiésemos valorado. Por eso dicen que una de las síntomas de una persona que está cansada crónicamente es que ya no disfruta cosas que antes disfrutaba. Si me sigue lo que le quiero decir, ya no disfruta cosas, ya no disfrutamos cosas que a lo mejor hace un año me traían mucha emoción y ahora es como que ya no me interesa. Ya no valoramos esas cosas, como por ejemplo la primogenitura de Esaú. Usted conoce la historia, si usted ha leído esta historia, usted sabe que a partir de la venta de esta primogenitura, todo se vuelve un desastre en la historia venidera. Todo lo que va a pasar con ellos, Esaú pierde la primogenitura y por eso el pueblo de Israel se llama Israel y no el pueblo de Esaú, porque Israel era el menor, pero él fue el próximo primogénito. Pero fíjese cómo, yo me pregunto, hermanos, ¿será que esto nos puede pasar a nosotros? ¿Será que podemos estar tan cansados, tan estresados, tan frustrados de la repetición de eventos, de las cosas que ya no cambian y como que no avanzan y nos siguen molestando y decimos, estoy cansado que esto no cambia, estoy cansado de que siempre es lo mismo, que a veces que podemos menospreciar cosas valiosas que hay en nuestra vida? ¿Será que nos puede pasar esto? Que por estar tan cansados no valoramos las cosas valiosas que hay en nuestra vida. Ese es el primer riesgo. No valoramos las cosas valiosas que hay en nuestra vida y que quizá en otro momento sí podíamos valorar. Segundo, mire, le voy a leer otro pasaje en primer libro de Samuel. Se lo voy a leer yo otra vez, si lo quiere apuntar o si lo quiere seguir puede hacerlo. Primer libro de Samuel en el capítulo 30. Déjenme nomás lo encuentro. Primer libro de Samuel, capítulo 30 y el versículos 9 y 10. Y mire, póngale atención a la palabra cansado otra vez. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 9. Dice, partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él. Y llegaron hasta el torrente de Besor, una cascada. Dice, donde algunos se quedaron rezagados. Pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado cansados para cruzar el torrente se quedaron ahí. Déjenme le cuento lo que está pasando en el contexto de esta historia. David tiene un ejército de 600 hombres, tienen un campamento donde están las familias de los 600 hombres, y de pronto regresan un día de la batalla y se encuentran con que un ejército enemigo había capturado a sus familias, a sus esposas y a sus hijos y se los habían llevado. Fíjese bien en la historia, agarran a sus hijos, a sus esposas y se los llevan cautivos. Ahora David llega, lo que leemos en el capítulo es que David llega con sus hombres ahí y dice, ¿quién se llevó a nuestra esposa? ¿Quién se llevó a mis hijos? Resulta que un ejército enemigo se los llevaron. Se ponen a llorar. ¿Cómo es posible que se hayan llevado a nuestros hijos? Se ponen a llorar. Pero no solamente se ponen a llorar, sino que se levantan y dicen, vamos por ellos. Ellos son un ejército, ellos saben pelear. Y son un ejército muy bueno. Vamos a rescatar a nuestras mujeres. Y ahí van los 600. Es lo que acabamos de leer. Van los 600. Pero en el camino llegan a tomar agua a una cascada, al torrente de Besor. Llegan a tomar agua a la cascada. Y cuando están ahí tomando agua, se refrescan y David dice, ok, vamos a seguir nuestro camino, vamos por nuestras mujeres, vamos por nuestros hijos. Y dice que de los 600, ¿cuántos ya no pudieron seguir? 200 de los hombres que están ahí dicen, no podemos seguir porque estamos demasiado cansados, estamos muy cansados.
no podemos seguir. Los 400 hombres quieren recuperar a su esposa y a sus hijos y ellos siguen adelante. Siempre me he preguntado, a lo mejor es demasiada imaginación, pero siempre me he preguntado por qué pasó con esas 200 mujeres que estaban esperando. Imagínense las mujeres allá en la aldea, cautivas, que era algo pues, que sucedía en la edad de bronce. Pasaba eso, capturaban a las mujeres, a los hijos, se los llevaban prisioneros. Imagínense las mujeres allá. Imagínense las esposas diciendo, bueno, yo estoy tranquila porque mi esposo va a venir por mí. Y el esposo por allá en la cascada, ¿verdad? Nadando, de muertito y sin ganas de ir. Pero imagínense los niños diciendo, dice aquí el texto que se llevaron a las esposas y a los niños diciendo, no, mi papá va a venir y él nos va a rescatar. Siempre me he preguntado qué pasó con esas 200 mujeres y los hijos de esos 200 hombres y mujeres que están ahí capturados, cautivos. Siempre me he imaginado esta escena, ¿verdad? Desde hace muchos años, en donde se escucha por allá la batalla, que andan matando gente, ¿verdad? Batallas antiguas. Y las esposas de los niños dicen, vinieron por nosotros, vino mi papá, ¿verdad? Imagínense el niño, hermanos, buscando a su papá. Ese no es mi papá, ese no es mi papá, ese no es mi papá. Y al final, y mi papá, no, tu papá se quedó, no vino, se quedó cansado. Eso es un problema, hermanos, porque estos hombres se sintieron sumamente cansados a tal grado de renunciar a su familia. Y eso es un problema del cansancio, que no podemos seguir luchando por nuestra familia. De nuevo, no hablo del cansancio de todos los días, sino de la frustración, del estrés que a veces nos consume tanto y ya uno dice, ay no, ya no quiero hacer nada. Así literalmente como ellos decimos, ya no puedo más, ya no puedo ir más, ya no puedo. Yo sé que está en mi familia, yo sé que son mis hijos, pero ya no puedo más. Es un problema no saber descansar y reponer las fuerzas, porque hay alguien que me espera para que yo pueda seguir luchando por él. No sé si tú te has dado cuenta, pero la sociedad en la que vivimos quiere acabar con las familias, ¿verdad? Y no quiero darles un discurso fatalista, ¿verdad? De ellos y nosotros y ellos. No. Pero yo creo que en general vivimos tiempos en donde a la sociedad no le importan nuestros hijos, ¿cierto? A la sociedad no le importan nuestros hijos y en algún momento en la escuela nuestros hijos van a escuchar cosas que usted no está de acuerdo y que les pueden destruir. O en las redes sociales pueden ver cosas que le pueden hacer daño y que le pueden destruir. En todo lugar, no importa dónde sea, van a escuchar cosas. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hermanos, ser padre no es fácil. Ser padre es bien difícil. ¿Quién dice amén? Ser padre no es difícil, pero no es fácil, es bien difícil. Usted dice, bueno, no, pero es que mis hijos son muy lindos, pero pues tienen 3 y 5 años. Espérese para que vea. Hable con los papás de los adolescentes para que vea. Nosotros no somos expertos en la paternidad, pero una cosa hemos visto a lo largo de 30, 40 años. Papás que traen a sus hijos a la iglesia, de niños vienen muy contentos y de adolescentes no quieren nada con Dios. Una y otra y otra y otra. ¿Cuántas generaciones hemos visto esto? Muchas veces. Y después todos sufrimos y todos lloramos y decimos, pero bueno, oremos por fulano, oremos por sutano, porque anda haciendo esto y eso. Desde que yo tenía 5 años veo eso, hermanos. Y a veces nos pasa eso porque decimos, no, pues todo está bien, hacemos como que nada pasa. Nosotros estamos ahí en el torrente de Besor descansando y por otro lado nuestra familia nos espera. Yo estoy enfocado en mí, en mis cosas, en mis problemas, estoy muy cansado. Pero ahí hay una familia que nos espera, que necesitamos luchar por eso. Ahora, esa lucha es feroz, es muy fuerte, es muy cansada. Mi papá siempre decía, si a usted le gustan las aventuras, tenga hijos, ¿verdad? Decía mi papá, si a usted le gustan las aventuras fuertes, tenga hijos para que vea lo que es bueno, ¿verdad? Pero la lucha es difícil, pero cuando se quieren robar a nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer usted? Usted va a decir, pues ahí flotamos con el status quo, vamos a seguir a ellos, si les va bien, que les vaya bien, si les va mal, pues que les vaya mal.
O es decir, nos vamos a quedar descansando en la cascada o vamos a decir, no, mira, yo sé que estamos bien cansados. Yo quisiera tranquilo tomarme un chocomil y ver por ahí lo que dice el dicho, pero no, yo tengo que pararme de aquí y seguir peleando porque este es el momento de la batalla. Llegará un momento que ya no tendremos que luchar por nuestra familia y que a lo mejor sí lo vamos a querer hacer y ya va a ser muy tarde. Es ahora el momento de luchar, es ahora de echarnos los pleitos, es ahora de seguir luchando, es ahora de tener las conversaciones difíciles. No es fácil, es muy cansado, pero si no aprendemos a descansar, no vamos a poder seguir luchando. Y último, aquí mismo en el segundo libro de Samuel, que le voy a leer en el capítulo 21 y en el versículo 15. Esta es otra batalla en donde está David por ahí peleando. Dice el versículo 15, 21:15 del segundo libro de Samuel, dice: de nuevo hubo guerra entre los filisteos e Israel. Dice: descendió David con sus siervos, y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó mucho. Entonces Isbi-Benob, que era uno de los descendientes del gigante, y que su lanza pesaba 3.4 kilos de bronce, y estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Y entonces los hombres de David le juraron: nunca más saldrás a la batalla con nosotros para que no se apague la lámpara de Israel. ¿Qué le parece esta historia? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Israel está en guerra contra los filisteos. Están luchando. Y David dice: yo voy a salir a pelear. Él era bueno tirando pedradas, acuérdese, ¿verdad? Entonces andaba por ahí tirando pedradas, ¿verdad? David era como esos cholos a lo mejor que tiraban piedras a todos lados, ¿verdad? ¿A quién le daban? David tirando piedras. Pero en un momento, dice el versículo 15, se cansó. ¿Y saben qué hizo David en la batalla? Se sentó en medio de la batalla. Yo no puedo imaginarme esta escena donde todos están matándose en la batalla y David dice: qué cansancio, estoy muy cansado, ya no puedo más. Y se sentó a descansar. Y por ahí lo ve un gigante. Solo la pura lanza pesa 3.4 kilos, dice aquí. Lo ve grandote, un grandotote, hermano, lo ve. Y David no era el más grandote que digamos, y dice: aquí dio papaya, lo voy a matar, ¿verdad? Y se acerca y ya lo van a matar a David por estar ahí sentado. Y David está por ahí sin ganas de nada. Abisai, uno de sus luchadores, lo ve. Y Abisai era un peleador súper bueno. No era muy grande, pero era muy bueno para pelear. Y ve al gigante, él ve toda la escena donde el gigante ve a David cansado. El gigante va a ir a matar a David. Se para Abisai y va y hiere al gigante, al filisteo, y le dice: no vuelvas a salir a pelear con nosotros. No vuelves a salir a pelear con nosotros tú. Ahí sí le aplicaron el dicho de que más ayuda, ¿qué? Bien que se lo saben, ¿verdad? Más ayuda el que no estorba, David le dice. Entonces, ¿no vienes tú a ayudar? Y lo hacen jurar: no vas a volver a salir a la batalla con nosotros. Entonces, cuando nos sentimos tan cansados y cuando no sabemos descansar, número uno, menospreciamos las bendiciones que tenemos. No nos dan. Por eso hay personas que tienen tantas bendiciones frente a ellos y no son suficientes, son insuficientes. Estamos enojados, estamos frustrados, estamos viendo lo que otros tienen siempre. Quizás estoy lleno de cansancio y de frustración en mi vida. Segundo, estamos tan cansados que hemos dejado de luchar por nuestra familia como lo hacíamos antes. Y tercero, estamos tan cansados que hasta nuestra propia integridad, nuestra propia vida y nuestra propia vida espiritual está en peligro. El enemigo puede venir y asesinarnos espiritualmente en un momento y ni cuenta nos dimos. Por eso es tan importante que aprendamos a descansar. Por eso es tan importante, hermanos, que sepamos que hay un reposo para nosotros en Cristo Jesús. Necesitamos aprender a practicar el sábado, que no es un día, sino que es una disciplina. Necesitamos encontrar el reposo en Cristo Jesús. Vivimos en una sociedad cansada y una sociedad cansada es siempre una sociedad en riesgo. Entonces,
Yo quería que viéramos hoy los riesgos de estar cansado. Ponemos en peligro a nuestra familia, dejamos de luchar por ellos, menospreciamos las bendiciones que tenemos frente a nosotros. Por eso el ser humano no encuentra contentamiento y nuestra propia integridad espiritual está en peligro. El cansancio es muy mal compañero, es muy mal consejero, es muy tramposo. ¿Y cuál es el remedio? El reposo. El descanso. ¿Cómo se descansa? Bueno, vamos a ver eso en las siguientes semanas, ¿verdad? Lo que pedimos hoy a Dios es que abra nuestro corazón y nuestros oídos para que podamos aprender a descansar, para que podamos aprender a reposar y que usted sepa que estar cansado, estar siempre cansado, es un blanco fácil del enemigo. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar juntos, hermanos.